Hay momentos en que una promesa rota puede destrozar el mundo entero de un niño. ¿Alguna vez has mirado a tu hijo a los ojos, conteniendo las lágrimas, mientras le dices, papá llegará pronto, incluso cuando en el fondo sabes que eso no sucederá? Soy Emily, una madre soltera que una vez creyó ciegamente que un padre irresponsable podía cambiar, si tan solo le daban una oportunidad más. Pero después de escuchar solo tiene 5 años, ya lo superará demasiadas veces, viendo a mi hijo soplar las velas de su cumpleaños deseando ojalá papá estuviera aquí, me di cuenta de que se me había acabado la paciencia. Esta historia no se trata solo de desamor y decepción. Trata de la feroz batalla entre el perdón, la esperanza y la lucha por proteger a un hijo de promesas que se desvanecen en el aire. ¿Por qué un cumpleaños se convirtió en el punto de inflexión que lo cambió todo? Y al final, ¿quién ganará? ¿El papá que nos sigue decepcionando o la mamá que finalmente dice basta? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Disfruta del video. Me llamo Emily. Tengo 30 años y vivo en una ciudad pequeña e inquieta que nunca duerme del todo. Si me hubieras conocido hace 5 años, habrías visto la imagen clásica, una pareja joven, un hijo recién nacido, esperanzas tan brillantes como el amanecer. Pero a veces, el sol no sale. A veces, la tormenta nunca termina. Y esa es la historia que te voy a contar. Nunca planeé ser madre soltera. ¿Quién sí? Como todos, creía en los cuentos de hadas, en los finales felices para siempre, en una familia que siempre fuera lo primero. Mi hijo, Noah, nació con una risa contagiosa que llenaba cada rincón de nuestro pequeño apartamento. Por un momento, pensé que podríamos lograrlo, a pesar de las grietas en nuestro matrimonio que intentaba con tanta desesperación ignorar. Pero las grietas se convierten en abismos cuando el amor se convierte en deber y las promesas en disculpas. Mi exmarido, Daniel, siempre era encantador al principio, en fiestas, con mis padres, cuando mi mejor amiga Jess venía a tomar un café. Sabía exactamente qué decir, cómo sonreír, cómo hacer que el mundo pensara que era el esposo y padre del año. Pero en casa, tras los filtros de Instagram, se desvanecía poco a poco. Recuerdo los primeros días de nuestro desenlace. Las noches que no volvía a casa, las excusas poco entusiastas, las frías discusiones murmuradas a puerta cerrada mientras Noah dormía. Mi madre intentó tranquilizarme. A los hombres les da miedo la responsabilidad, cariño. Ya cambiará. Pero mi padre simplemente apartó la mirada, con la decepción asomándose a su rostro. Jess, tan directa como siempre, preguntaba sin rodeos, ¿por qué sigues cubriéndolo? Mirando hacia atrás, desearía tener una buena respuesta. Quizás solo tenía miedo de que, si dejaba de creer, todo se derrumbara definitivamente. La primera traición verdadera no fue un momento memorable. Fueron 100 pequeñas cosas, aniversarios olvidados, funciones del preescolar perdidas, promesas vacías de comprar leche de camino a casa. Cada una de ellas socavó mi esperanza, pero me aferré a nuestra rutina, desesperada por evitarle a Noah el dolor de nuestra realidad. Me acostaba en la cama por las noches, con la pequeña mano de Noah enroscada en mi dedo, y me preguntaba cómo el chico que se enamoró de mí se había convertido en esta versión vacía de sí mismo. Hay un dolor particular que surge al tener que ser a la vez consolador y protector. Cuando Daniel olvidó el tercer cumpleaños de Noah por un viaje de trabajo, que luego admitió que había sido un fin de semana en Las Vegas con amigos, me di cuenta de que estaba criando a 2 niños. Uno en preescolar y otro que se negaba a crecer. Lo intenté todo: terapia, charlas nocturnas, amenazas, silencio. Nada cambió. Cada vez que prometía mejorar, le creía porque quería. Ese fue mi error. Cuando finalmente se fue para siempre, dando un portazo a nuestro matrimonio hace 2 años, recuerdo aferrarme a Noah, desconsolada pero extrañamente aliviada. Al menos ahora podía ser honesta, conmigo misma, aunque todavía no con mi hijo. Pero aquí está el giro cruel. Pensé que Daniel despertaría, que por fin se convertiría en el padre que Noah necesitaba cuando se diera cuenta de que ya no estaría allí para arreglar las cosas. Me equivoqué. Las decepciones seguían llegando. Las excusas se volvían cada vez más débiles, las disculpas más breves, y cada visita perdida dejaba una cicatriz más profunda. Noah hacía menos preguntas,
Dejó de mencionar a papá antes de acostarse, empezó a aferrarse a mis padres, a Jess, a mí. Y yo me volví más dura, más aguda. La versión de Emily que solía excusar a Daniel había desaparecido, reemplazada por una mujer que arde con amor y furia a partes iguales. Hay una extraña afinidad en la maternidad, sobre todo entre madres solteras, una comprensión que no es necesario expresar. Cuando llegaba tarde al trabajo, con ojeras, mi compañera María me daba un café, apretándome el hombro con una mirada que decía, «Yo también». Empecé a darme cuenta de que no estaba sola en mi lucha, pero eso no la hacía menos solitaria. Justo cuando creía haber encontrado el equilibrio, combinando a Noah, mi trabajo y la complicada danza de la crianza compartida educada, el universo encontró una última forma de ponerme a prueba. Una promesa. Una fiesta. Un momento que pensé que sería diferente, porque tenía que serlo. Pero para Daniel, los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Y a veces, el desamor tiene que ser completo para poder finalmente dejarlo ir. Ahora, al borde de este nuevo capítulo, dividida entre la angustia y el instinto de protección, sé que esta no es solo mi historia. Es la de cada madre que ha tenido que elegir entre lo correcto y lo fácil, cada niño que espera en la ventana a un padre que nunca aparece, cada familia que parece perfecta por fuera pero se desmorona por dentro. Porque la verdadera historia comienza aquí, con un cumpleaños, una promesa rota y una madre que finalmente está lista para hacer lo que sea necesario. Y eso nos lleva al día en que todo cambió. El quinto cumpleaños de Noah no era solo una fecha más en el calendario, era el día al que me aferraba como prueba de que tal vez, solo tal vez, Daniel por fin podría cumplir con hasta la más mínima de sus responsabilidades. Es curioso cómo la esperanza se renueva, incluso después de haber sido pisoteada tantas veces. Durante semanas, Noah habló de su fiesta con la emoción que solo un niño puede tener. Les dijo a todos. A su clase, a la cajera del supermercado, a mis padres, incluso a los vecinos que paseaban a su perro, que papá viene a mi cumpleaños este año. Lo creía con la fe que solo poseen los inquebrantables. La fiesta se convirtió en mi misión. Jess, armada con su pistola de pegamento y tableros de Pinterest, se encargó de la decoración. Mi madre horneó 3 tipos de cupcakes. Mi padre colgó serpentinas con Noah subido a sus hombros, riendo y gritando instrucciones. Cada detalle era perfecto. Los platos de superhéroes, el arco de globos arcoíris, la pancarta hecha a mano de «Feliz cumpleaños, Noah», colgada con orgullo sobre la puerta de la cocina. Vi a mi pequeño practicando lo que le diría a Daniel, agarrando la tarjeta que le había hecho a su papá, ensayando lo rápido que correría a abrazarlo. Se despertó la mañana de su fiesta rebosante de alegría, con el pelo de punta en mechones salvajes y los ojos brillantes. «¿Papá viene temprano, mami?», preguntó. Lo prometió. Yo también quería creerlo. Daniel había sonado tan seguro. Sus palabras exactas resuenan en mis oídos incluso ahora. Nunca me perdería su cumpleaños, Em. Puedes contar conmigo esta vez. Dejé que esas palabras curaran cada herida, bajé un poco la guardia, creyendo en esta frágil tregua por el bien de Noah. Incluso Jess, normalmente cínica, se relajó y me envió un mensaje. Quizás por fin se esté recomponiendo. Pero he aprendido que la esperanza es un veneno en sí misma. La fiesta empezó a las 2. A la 1:30, la casa estaba llena de risas y gritos de alegría de niños de preescolar. Cada vez que sonaba el timbre, el rostro de Noah se iluminaba, solo para desfallecer con una ligera confusión cuando era solo otro amigo, una tía o un vecino. Mis padres no paraban de apretarme la mano, esperando en silencio un milagro. Jess hacía bromas nerviosas, mirando su teléfono tan a menudo como yo. Pasaron las 2. Daniel seguía sin aparecer. Envié un mensaje y luego llamé. Un mensaje de voz, y luego silencio. Sentía a mi familia observándome con esa preocupación impotente que solo surge cuando ves que la esperanza de un niño se desvanece lentamente. Noah empezó a preguntar, cada vez más bajo, ¿ya llegó papá? Sonreí, forzada y vacía, mintiendo para protegerlo. Pronto, cariño. Lo prometió. Entonces, a las 2:13, llegó el mensaje de Daniel. Lo siento, surgió algo. No puedo ir. Dile a Noah feliz cumpleaños.
15 palabras. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún te quiero. Fui a la cocina y apreté la frente contra el azulejo frío, con la rabia y el dolor apretándome el pecho. Jess me encontró allí, abrazándome con su propia furia silenciosa. Mi madre rondaba al fondo, intentando mantener el ambiente alegre, pero tenía la mirada vidriosa. El verdadero dolor llegó cuando Noah sopló las velas, rodeado de familiares y amigos, pero con la mirada, siempre, hacia la puerta. A la hora de abrir los regalos, Noah se detuvo ante el regalo que Daniel había enviado a casa, recorriendo la etiqueta con los dedos. ¿Por qué papá no lo trajo él mismo?, susurró. Nadie tenía respuesta. Vi como un pequeño trocito de su confianza instintiva se resquebrajaba. Esos son los momentos para los que ningún padre te prepara, la inocencia que se quiebra. El resto de la fiesta se desvaneció. Risas educadas, platos retirados, madres reuniendo a sus hijos risueños. Pero un frío punzante se apoderó de mí, una presa finalmente rompiéndose. Más tarde, mientras la casa se vaciaba y la noche se deslizaba por las ventanas, Noah se subió a mi regazo, silencioso y pesado. Mami, ¿crees que papá olvidó mi cumpleaños? Mi corazón gritó, pero mi voz era un susurro. No, cariño, solo se lió. Lo abracé más fuerte, jurando en silencio que nunca dejaría que mi hijo confundiera la negligencia con el destino. Ese día, todos los testigos, mis padres, Jess, incluso parientes lejanos, lo vieron todo. La forma en que Noah se desplomó, la forma en que la celebración se convirtió en un dolor silencioso. Jess, cerrando la puerta tras el último invitado, murmuró: «Te mereces algo mejor. Noah se merece el mundo». Mi padre, siempre con palabras, posó una mano suave sobre mi hombro en un gesto de asentimiento silencioso. Pero la peor verdad me golpeó después de la medianoche, cuando vibró mi teléfono con un mensaje de un amigo en común. Una foto de Daniel, todo sonrisas con su nueva novia en un resort junto al lago. La fecha y hora coincidían con la fiesta de Noah. Esa imagen destrozó las últimas justificaciones que me quedaban. No era una emergencia. No era trabajo. Era una elección. La decisión de buscar el placer a costa de una promesa a un niño de 5 años. Fue entonces cuando la expectativa finalmente se derrumbó por completo en decepción, y la decepción en determinación. Hay traiciones que te cambian, que avivan tu angustia hasta convertirla en algo más fuerte. En ese momento, supe que jamás podría pedirle a Noah que siguiera esperando en esa puerta, no a alguien que nunca tuvo la intención de volver a casa. No me imaginaba que este cumpleaños no solo marcaría el final de la inocente espera de Noah, sino el comienzo de mi propia confrontación con la verdad. Porque a veces, el punto de quiebre de una madre es el comienzo de un cambio total. Y ahí fue cuando decidí luchar finalmente por la felicidad de mi hijo, sin importar el costo. Es extraño lo que te puede quebrar. A veces, no son las 1000 pequeñas decepciones, sino una sola verdad innegable que te cae en las manos a las 2 de la madrugada. Esa noche, después de la fiesta, después de que Noah por fin se durmiera enredado en sus sábanas de superhéroe, me senté sola en el sofá de la sala, repasando el día, la llamada perdida, el mensaje de 15 palabras de Daniel. Intenté tranquilizarme con todas las excusas que había aprendido a inventar. Tal vez el trabajo lo alejó. Tal vez pasó algo. Pero como madres, aprendemos a distinguir entre un contratiempo y un patrón, una elección. La verdad no llegó con una confesión, sino con una foto. Mi teléfono vibró con un mensaje directo de Rachel, otra mamá del preescolar de Noah, siempre al tanto, demasiado ansiosa por los chismes. Casi no lo abrí. Pero allí estaba. Daniel, en un resort junto a un lago azul brillante, del brazo de una mujer a la que nunca había visto. El sol brillaba en el agua, con bebidas en las manos, sonriendo ampliamente. La fecha era inconfundible. No solo se había perdido el cumpleaños de Noah. Había elegido el romance sobre la responsabilidad, el placer sobre la paternidad. El mundo dio vueltas y se redujo a un pequeño pinchazo. Primero llegó la oleada de traición, tan fuerte que me sentí vacía. No porque Daniel hubiera seguido adelante, sino porque nuestro hijo, su propia sangre, ni siquiera era una consideración. Pensé en Noah en la ventana, con el sombrero de fiesta ladeado,
la esperanza desapareciendo de sus ojos. Pensé en todas las veces que había protegido la imagen de Daniel, incluso mientras él destruía la mía. ¿Fue el amor lo que me mantuvo en silencio, o la negación? Nunca quise que mi hijo cargara con mi amargura, así que me había creado un escudo. ¿Pero quién me protegía? Quizgritar. En cambio, lloré, sollozos fuertes y entrecortados, ahogados por mis manos. Jess me envió un mensaje, presintiendo que algo no iba bien. ¿Estás bien? Estoy despierta. Escribí, borré, volví a escribir y finalmente le envié la foto. Minutos después apareció en mi puerta, su pelo revuelto y su ceño fruncido, la viva imagen de la furia justificada. Nos sirvió una copa a ambas, con una presencia firme como un faro. Mereces estar enojada. Mereces desahogarte. El día siguiente fue un borrón, un desfile de pequeños gestos de bondad. Mi madre preparó el desayuno y se llevó a Noah al parque con mi padre, dándome un respiro. María, del trabajo, me envió un meme tonto, sin palabras, solo el equivalente digital a un apretón de manos. Pero dentro de mí, algo volcánico había cambiado. Pensé en las innumerables veces que me había tragado la decepción, diciéndome que las cosas cambiarían. Repays al patrón de Daniel. Las promesas vacías, las mentiras casuales, como cada acto egoísta no dejaba espacio para nadie más que para él. Una cosa es lamentar un matrimonio roto, otra muy distinta es ver a tu hijo sufrir por los defectos de otra persona. Toda la mañana, Noah fingió no preguntar por Daniel, pero las miradas, al teléfono, a la puerta, lo delataron. Lo abracé un rato más, luchando contra el amargo sabor de la culpa y la impotencia. Al mediodía, mi angustia se había endurecido hasta convertirse en algo más agudo, determinación. Durante mucho tiempo, dediqué mi energía a mantener la paz, a inventar excusas, a esperar milagros. Pero al ver la sonrisa despreocupada de Daniel en esa foto, me di cuenta de que nadie vendría a salvarnos. Había terminado de ser la adulta para ambos. Jess y mis padres me apoyaron con un coraje justificado y un amor intenso. Jess quería llamar a Daniel ella misma, para finalmente decirle todo lo que yo nunca me atreví a decir. Mi madre, siempre amable, me susurró, ya puedes soltar. Noah necesita tu verdad. Incluso mi padre me sorprendió, un hombre estoico, nunca emotivo, cuando me tomó de la mano y me dijo en voz baja, eres más fuerte de lo que ninguno de nosotros creía. Su apoyo fue un bálsamo, pero la decisión de luchar, por Noah, por mí, tenía que surgir de algo más profundo. Esa tarde, empecé a recopilar cada prueba, mensajes, recogidas perdidas, la foto del cumpleaños. Cada registro, un recuento, cada mensaje, un ladrillo en el muro que construí alrededor del corazón de mi hijo para protegerlo. Todo el dolor, la angustia, la humillación cruda, se convirtieron en combustible para algo nuevo. Ese fue el momento en que maduré. Se acabaron las ilusiones, se acabó la espera de que Daniel se convirtiera en el hombre que necesitaba, que Noah necesitaba. Era hora de trazar la línea, de establecer límites que nadie pudiera cruzar. La maternidad es un caos, un amor salvaje e inquebrantable que te forja en el fuego del sacrificio y, finalmente, de la rabia. Y así, lista o no, me preparé para la guerra. Porque a veces, proteger a tu hijo significa dejar atrás cada ayer, quizás la próxima vez, y, finalmente, aferrarme a tu propia verdad. Pero enfrentar a Daniel, y mis propios miedos. Fue una batalla que sabía que pondría a prueba todos mis límites. Y eso fue solo el principio. El siguiente paso sería el más difícil hasta ahora. Decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener el corazón de Noah a salvo, incluso si eso significaba romper el mío de nuevo. Ser madre soltera significa vivir en la cuerda floja, equilibrar el amor y la disciplina, el sacrificio y el respeto propio, la esperanza y la cruda realidad. En las semanas posteriores al cumpleaños de Noah, caminé por esa cuerda floja con más cuidado que nunca. Cada día era una actuación, un acto de amor intenso. Dejar a los niños en la escuela con una sonrisa, leerles cuentos antes de dormir con cariño, responder a preguntas difíciles sin dejar que se notara mi propio dolor. Todo el tiempo, sentía un peso inexorable en el pecho, una sensación de pavor mezclada con una rabia silenciosa.
Deseaba con todas mis fuerzas proteger a Noah del sufrimiento, preservar su inocencia infantil un poco más. Pero ¿cómo podría hacerlo, cuando la ausencia de Daniel y sus promesas incumplidas proyectaban sombras tan largas? Cada conversation estaba cargada de tensión. Noah preguntaba si papá vendría este fin de semana, con un destello de esperanza en su rostro, y yo forzaba la alegría en mi respuesta. Ya veremos, cariño. Por dentro, la ira latía a fuego lento. ¿Por qué mi pequeño tenía que preguntarse si, nunca cuándo, aparecería su padre? Jess, siempre la amiga pragmática, me animó a dejar de poner excusas. Emily, lo estás cargando otra vez. Por una vez, deja que Daniel pague por lo que ha hecho. Era tan fácil decirlo, tan difícil hacerlo. Intenté mantener la paz, por el bien de Noah. Hubo breves momentos en que Daniel llamó, prometiendo que lo haría mejor, jurando que haría la siguiente visita, jurando que esta vez sería diferente. Y casi quería creerle. Estaba agotada hasta los huesos por mantener todo bajo control. Mis padres me apoyaron, siempre dispuestos a ayudar con Noah, pero incluso ellos se quedaron callados, con la tristeza en sus rostros. Mi madre, que antes me instaba a darle tiempo a Daniel, ahora observaba el sufrimiento de Noah con una tristeza silenciosa y protectora. Pero no era solo dolor emocional, sino un caos logístico. Perdí la cuenta de las veces que Daniel olvidó recoger a Noah del preescolar y las llamadas frenéticas de recepción. Estuvo el sábado que Noah esperó, con la mochila puesta, casi una hora antes de que saliera corriendo del trabajo para llevarlo a casa. Estuvo el desayuno del día del padre de Noah, con la mesa puesta para dos, solo una silla ocupada. Cada vez, las excusas de Daniel se volvían más vacías y mi tolerancia se debilitaba. Una noche, después de que por fin acomodé a Noah en la cama y me quedé observando su pequeño pecho subir y bajar, algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que había pasado 2 años esperando que Daniel cambiara, esperando que se convirtiera en padre, para poder dejar de tener que ser ambos padres a la vez. Pero esperar nos estaba destruyendo a ambos. Era hora de recuperar el control, no solo por mí, sino por Noah. Por su derecho a la estabilidad, a la honestidad, a un padre que realmente apareciera. La idea de emprender acciones legales me aterraba. Nunca había pisado un despacho de abogados, y la idea de arrastrar al padre de mi hijo a juicio iba en contra de todo lo que deseaba para nuestra familia. Pero mientras revisaba semanas de mensajes, recogidas perdidas y una carpeta de capturas de pantalla, prueba tras prueba del patrón de Daniel, supe que no se trataba de venganza. Se trataba de protección. Y hacía tiempo que debía haberlo hecho. Jess me acompañó a la consulta inicial, como un ancla silenciosa mientras le contaba la historia a una mujer con gafas que tomaba notas y asentía, sin sorprenderse en ningún momento. No está sola, dijo la abogada con naturalidad. Le sorprendería la frecuencia con la que escuchamos historias como la suya. Su tranquilidad me tranquilizó más de lo que ella imaginaba. Hablamos de la custodia compartida, que significaba el interés superior del niño y cómo sería obtener la custodia completa, como unas pruebas cuidadosamente documentadas podrían convertirse en un salvavidas para Noah. La decisión me pesó mucho, pero por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche, llamé a mis padres y les conté lo que planeaba. Mi madre lloró, no de tristeza, sino de alivio. Mi padre simplemente dijo, ya era hora, Incluso Noah, al percibir un cambio, parecía más ligero, menos preocupado, más infantil. Me di cuenta de cuánto había estado absorbiendo, los niños siempre lo hacen. Al narrar todo esto ahora, veo que el punto de inflexión no fue un enfrentamiento épico ni una explosión dramática, sino la determinación serena y férrea que surge cuando finalmente priorizas el bienestar de tu hijo sobre tus propios miedos. Finalmente estaba dejando atrás la fantasía de que Daniel pudiera cambiar y aceptando mi propia versión imperfecta y decidida de la maternidad. Había dolor en eso, pero también una inmensa fuerza. Sabía que la confrontación que se avecinaba sería desagradable. Daniel no se lo tomaría bien. Me acusaría de ser vengativa, de poner a Noah en su contra, de todas esas cosas que dicen los hombres cuando se dan cuenta de que sus actos tienen consecuencias reales. Pero no me inmuté. Porque amar a un hijo a veces significa poner límites que nadie puede cruzar, ni siquiera su otro padre.
Así que, mientras preparaba el papeleo, reunía mis pruebas y mi red de apoyo, me preparé para la tormenta que se avecinaba. Por fin, estaba lista para luchar no solo por la felicidad de Noah, sino por su derecho a esperar y recibir el amor y la estabilidad que todo niño merece. La cuenta regresiva para la confrontación había comenzado. Pero no sabía que las batallas más difíciles aún me esperaban, a la vuelta de la esquina. El día que por fin llamé a Daniel, algo dentro de mí se preparó, como si supiera que se desataría el infierno. No solo estaba contestando el teléfono, estaba reuniendo años de dolor, esperanzas frustradas y promesas incumplidas en un solo momento de reflexión. Su voz al otro lado era despreocupada, demasiado despreocupada, como si nada hubiera pasado. Mi calma era una máscara frágil mientras iba directo al grano. ¿Por qué te perdiste el cumpleaños de Noah? ¿Por qué ni siquiera intentaste llamarlo? Al principio, Daniel titubeó, dando vagas excusas sobre emergencias laborales y asuntos que escapaban a su control. Pero insistí más, negándome a dejar que sus palabras se escaparan sin respuesta. Fue entonces cuando mencioné la foto, la prueba de lo que realmente estaba haciendo ese día. Silencio. Entonces vino la actitud defensiva, la ira que se filtraba en su voz mientras me acusaba de espiar su vida, de intentar controlarlo. No me rendí. Le conté exactamente cuánto le había roto el corazón a nuestro hijo. Como Noah esperó y esperó, con esperanza, creyendo, solo para ser abandonado de nuevo. ¿Crees que es solo un niño?, dije con voz temblorosa pero con firmeza. Pero esto se le queda. No puedes simplemente esconderlo bajo la alfombra. Hubo una pausa, y luego una risa amarga, demasiado amarga para ser real. Se burló de la idea de que perderse un cumpleaños ameritara una batalla por la custodia, como si el dolor y el patrón fueran invisibles para él. Pero ya no le daría más excusas. Le dije que ya había contactado con un abogado y que estaba solicitando la custodia completa. El silencio al teléfono era ensordecedor. Entonces, como si se le hubiera dado la vuelta a la tortilla, su ira estalló en una tormenta de insultos y acusaciones contra mí, insultándome con todos los insultos posibles. Escuché en silencio, dejando pasar el huracán. Cuando se dio cuenta de que su rabia no cambiaba nada, el tono cambió. Desde la furia hasta la desesperación, Daniel me suplicó, no solo con las tradicionales disculpas, sino con lágrimas, promesas y una letanía de lo que haría para solucionar esto. Terapia, dejar las aplicaciones de citas, presentarse constantemente. Pero años de promesas incumplidas hicieron que sus palabras resonaran en mis oídos. Se me encogió el corazón al ver a un hombre que había llorado tan poco en nuestro matrimonio ahora romper a llorar ante la posibilidad de perder a su hijo. No le ofrecí ningún alivio. Le dije que no se trataba de ira, sino de proteger el bienestar de Noah. Si quieres volver a su vida, se necesitarán más que palabras. Se necesitará un cambio real, y mucho. Antes de colgar, Daniel me rogó una última vez. ¿Podría ver a Noah, solo para desearle buenas noches? Dudé, pero acepté, poniendo condiciones estrictas. Cuando apareció esa noche, hecho pedazos, el rostro de Noah se iluminó de una forma que me rompió el corazón de nuevo. El abrazo fue breve, lleno de silencios incómodos y medias palabras. Dos personas rotas intentando encontrar un atisbo de conexión en una familia destrozada. Después, mientras veía a Daniel alejarse, se me llenaron los ojos de lágrimas, no por él, sino por el chico atrapado en medio de dos mundos. Jess y mis padres fueron mi apoyo cuando más los necesitaba. Jess, feroz y protectora, me recordó. Esta es tu lucha, Em. No dejes que te manipule. Mi madre, con voz firme y silenciosa, me tomó la mano y me susurró. Lo estás haciendo bien con Noah. Esa noche, mientras la tormenta interior se calmaba un poco, me di cuenta de que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero estaba lista. No porque quisiera la guerra, sino porque no iba a permitir que el corazón de mi hijo siguiera rompiéndose. Y a medida que se acercaba el proceso legal, las opciones que se avecinaban prometían más dolor, pero también, tal vez, una oportunidad de curación real. Se acercaba la prueba final y yo estaría listo. Eso nos lleva a la sala del tribunal, donde se decidirá el futuro de Noah y de mí. La sala del tribunal era intimidante, estéril,
Un lugar donde las vidas se reescriben bajo la atenta mirada de desconocidos. Me sentí como un soldado preparándose para la batalla, con los nervios a flor de piel. Al entrar en esa sesión de mediación, no solo llevaba sobre mis hombros mi historia, sino también el futuro de Noah. Al principio, Daniel intentó restarle importancia a todo. Su fachada de calma se fue resquebrajando poco a poco a medida que le presentaba mi meticuloso registro, mensajes de texto, visitas perdidas, las fotos que decían más que 1000 palabras, algo que sus excusas jamás podrían. El mediador escuchaba con la mirada entrenada, sopesando cada palabra. Cuando el juez revisó las pruebas, quedó claro, el patrón de negligencia era innegable. Me concedieron la custodia legal y física principal. La ley reconoció lo que yo había sabido durante años. Que el bienestar de Noah era lo primero, sin importar el costo. A Daniel se le asignaron visitas supervisadas 2 veces al mes, en un centro profesional diseñado para proteger a Noah de la imprevisibilidad y la decepción. Por primera vez, no se trataba solo de mi palabra contra la suya, era un entorno estructurado que nos hacía responsables a ambos. La primera visita fue surrealista. Noah, indeciso pero esperanzado, entró en la luminosa y alegre sala de juegos, donde un supervisor capacitado lo observaba en silencio. Los ojos de Daniel brillaban con tristeza y algo parecido a la vergüenza. Jugaron, hablaron en voz baja, un frágil puente que se construía con dificultad. Observé desde lejos, con el corazón latiéndome con fuerza. Por una vez, sentí un alivio cauteloso, una frágil paz de que tal vez esto pudiera funcionar. De que Noah podría tener a su padre, pero en condiciones que lo mantuvieran a salvo y amado. Jess y mis padres fueron pilares de mi apoyo durante esta transición. Jess me recordó, hiciste lo correcto, Em. No se trata de renunciar a él, se trata de darle a Noah lo que se merece. Los silenciosos gestos de asentimiento de mi madre y su firme convicción fueron un bálsamo para mi alma. Sin embargo, el camino por delante era incierto. El fallo del tribunal era solo el comienzo de un largo camino que requería que Daniel demostrara su valía de forma fiable y constante. Y si flaqueaba, yo estaría listo para volver a montar guardia. Noah parecía más ligero, menos agobiado por la espera y las dudas. Empezó a sonreír más, confiando en una nueva rutina donde la decepción estaba programada, vigilada y, sobre todo, minimizada. No le he contado los detalles. Las batallas legales, las llamadas, el sufrimiento que nos trajo hasta aquí. Es demasiado pequeño para entenderlo. Me he prometido proteger su inocencia, presentando este nuevo capítulo simplemente como un lugar especial donde papá puede venir a jugar contigo sin peligro. Este equilibrio, entre esperanza y cautela, amor y protección, define mi camino actual. Es caótico, imperfecto, pero es nuestro. Al mirar atrás, veo no solo el dolor y la traición, sino también la férrea resiliencia que la maternidad forjó en mí. Y aunque la presencia de Daniel es limitada, me aferro a la esperanza de que algún día, con paciencia y un cambio verdadero, mi hijo pueda tener el padre que anhela y la infancia que merece. Pero por ahora, esta es nuestra realidad. Y estoy orgullosa de las batallas libradas, los límites establecidos y el amor defendido con fervor. Y así continúa nuestra historia, no como una familia perfecta, sino como una familia que se niega a rendirse. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Si esta historia te resultó significativa o útil, considera darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y llegue a más gente. Me encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario abajo con cualquier sugerencia o comentario. Juntos, podemos hacer que este espacio sea aún mejor. Gracias de nuevo por estar aquí.